Bueno, vamos a empezar. Eh, el día de hoy vamos a ver el taller de seguimiento urinario. Vamos a entender sobre todo los R1, que ya los demás ya a todos les ha tocado hacer algún seguimiento, si quiera ver o oír hablar de un seguimiento. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que, de qué trata. Bueno, a lo largo de la historia se ha estudiado en la orina. De hecho, los primeros documentos que se han encontrado acerca de él, del uroanálisis, por así decirlo, datan desde hace 6.000 años, donde les llamaba la atención que había cierto tipo de pacientes en los que después de orinar se acercaban las hormigas y empezaron a consumir esta orina. Entonces, no sé cómo, pero se dieron cuenta que esta era orina dulce. Y desde ahí empezaron a estudiar la orina. Eh, Más adelante fue evolucionando este estudio de la orina. Dentro de los escritos que se encuentran son los de Hipócrates y los de Galeno. Ellos mencionaban que la orina era un producto de la eliminación y la depuración de los cuatro humores que existían. Han visto, creo que todos han visto esta imagen como símbolo en algunas especialidades médicas, ¿no? ¿No? O bueno, Nutri, por ejemplo, tiene esta imagen. ¿Saben qué? ¿O cómo se llama? Bueno, aparte de matraz, anteriormente se llama mátula, y esa mátula se utilizaba para estudiar pues, la orina. Y durante muchos años fue el símbolo de la medicina, porque pues a partir de ella se creía que se pueden estudiar muchas cosas. En la Edad Media se fue estandarizando el estudio de la medicina y a partir de los cuatro humores se creía que había diferentes tipos de orina. De hecho, se estudiaron diferentes 20 tipos. No sé qué dice ahí, intenté buscarlo, pero seguramente sin embargo, esto empezó a caer en desuso y conforme fueron avanzando los años, en el año 1637, empezaron a aparecer sátiras acerca de cómo se estudiaba esta orina. De hecho, este texto de Tom Bryan, de Peace Prophet, era una sátira hacia el estudio de la orina, porque ya para esa época se creía que a partir de la orina se podía incluso hasta ver el futuro de las personas. Pero bueno, pues eso fue hace muchos años. Seguramente dentro de unos años también dirán algo de nosotros que queremos hacer todo con el ultrasonido, ¿no? Más adelante, en los años 1600, con el descubrimiento del microscopio, se empezó a observar, a hacer dibujos de lo que se observaba en la orina. Robert Hooke, en su libro de micrografía, describió estos cristales, que más adelante vamos a ver qué tipo de cristales podemos encontrar. Y fue así como fue evolucionando el estudio de sedimento urinario. Y bueno, el sedimento urinario es una técnica que, como ya les platiqué, tiene miles de años y ha sido una técnica que se ha utilizado recientemente para evaluar pacientes con lesión renal aguda, hematuria y proteinuria. Ha estado en decaimiento en las últimas décadas por los nuevos sistemas automatizados. Y va a ser una biopsia líquida porque nos va a dar una ventana en los riñones. En algunos lugares nos dicen que es como la biopsia de los pobres, pero la verdad es que yo creo que es una biopsia muy certera porque nos va a hablar exactamente de qué es lo que está pasando. Incluso nos puede dar indicios de qué porción del riñón es la que está siendo afectada. Y bueno, en los últimos años se ha buscado algún biomarcador que nos funcione como una troponina renal, pero pues todavía se encuentra en estudio y ahorita vamos a ver por qué es tan importante el seguimiento urinario. ¿Alguien me puede dar cuál es la definición de un biomarcador? David. ¿Y es necesariamente tiene que estar alterado? Va a ser algo que nos va a indicar el estado de un organismo, que va a ser una medida del estado biológico de un organismo. Se va a definir como una característica medida y evaluada objetivamente como un indicador de procesos biológicos normales. Pero como les menciono, también puede evaluar procesos clínicos o respuesta a una intervención terapéutica. ¿Me pueden dar ejemplos de algún biomarcador? ¿Qué? Las troponinas, ¿qué más? ProBNP. Perfecto.
¿Y tú crees que el sedimento urinario puede ser un biomarcador? ¿Sí? Porque si encuentras algo anormal, te está hablando de un estado, ¿no? Entonces, dentro de los marcadores principales que conocemos está la presión arterial, el volumen urinario, un electrocardiograma, estudios de imagen y los test de orina. Y bueno, el sedimento urinario, ¿no? El sedimento urinario, ¿por qué se va a considerar como un biomarcador bueno? Porque va a ser seguro, no va a comprometer la vida del paciente, va a ser costo eficiente porque el realizarlo es muy barato, va a ser fácil de realizar y va a tener alta disponibilidad. Es reproducible, es decir, no va a estar afectado por edad o raza, va a ser de fácil interpretación y puede ser diagnóstico y pronóstico. ¿Cuáles creen ustedes que sean las limitaciones de un sedimento urinario? Por ejemplo, Carlos, ¿has visto un sedimento urinario? Pero en el microscopio lo viste. O sea, si te pongo otro sedimento, ¿tú crees que puedas interpretarlo? ¿No sepas qué es? ¿Qué tiene? Bueno, estas son las principales limitaciones del sedimento urinario, que va a ser operador dependiente. Eh, si bien los neuroanálisis automatizados han logrado encontrar ciertos tipos de células, han visto muchos estudios en los que no hay nada más fiable que una persona sepa identificar qué es lo que está viendo. Pero para esto, pues se tiene que saber qué es lo que se está viendo y pues practicar, ¿no? Y bueno, ¿para qué nos puede servir el sedimento urinario? Pues, ahorita les voy a poner cómo van los scores, pero va a ir de un score del 0 al 3. Y este nos va a poder predecir en pacientes que están haciendo lesión renal cuáles van a ser su riesgo de tener una lesión renal que evolucione o que llegue incluso a necesitar hemodiálisis. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el estudio de Teracela, que un score mayor o igual a 3 va a tener un riesgo relativo de 7.3 para una prevención de una enfermedad renal. Sí. Y bueno, como ya hemos visto o ya conocemos, o bueno, Leti, ¿cuáles son las principales etiologías de una lesión renal aguda? Exacto. Vamos a tener tres, ¿no? Que para su estudio sí lo podemos dividir en prerrenal, intrínseco y obstructivo. Y bueno, va a ser por alteraciones hemodinámicas, por alteraciones renales o alteraciones obstructivas. Y bueno, aquí esta imagen es muy importante, quiero que lo entiendan primero, para que sepan qué es lo que van a hallar en el sedimento urinario a partir de las diferentes etiologías que va a tener. Entonces, el glomérulo va a ser el encargado de filtrar la sangre, ¿ok? Entonces, si hay una alteración aquí, donde hay sangre, ¿qué esperan ustedes ver en el sedimento urinario? Hematuria, ¿ok? Pero recordemos que el glomérulo tiene fenestración. Entonces, el glomérulo va a estar, el eritrocito que va a salir va a estar normal o va a estar diferente. Eh, Se han comparado diferentes marcadores nuevos, sobre todo los glomerulares, que vamos a tener a las pacientes, y en el sedimento urinario vamos a tener a los acantocitos y a los cilindros del glóbulo rojo. Conforme vamos avanzando, vamos a tener otros biomarcadores. El principal va a ser N-gal. ¿Y ustedes qué creen que van a ver si hay una afección en esta porción? Entonces, o sea, células epiteliales. ¿Okay? Entonces vamos a ver células epiteliales regulares, cilindros o cilindros granulosos que estamos presentando. Y bueno, dependiendo cada porción, vamos a poder encontrar diferentes marcadores. Como podemos ver, tubular, el que se repite constantemente, es el N-gal. Y bueno, en todo lo tubular vamos a ver células epiteliales, células epiteliales y células epiteliales. Y bueno, hay una parte también que no debemos olvidar, que es el intersticio. Cuando hay una infección, una afección aquí, ¿cómo se llama ese tipo de lesión renal? Nefritis intersticial. Entonces, a partir de esto, ¿en cuántos hallazgos creen que podemos dividir a lo que podemos encontrar en el sedimento? Entonces, si se afecta el glomérulo, vamos a ver eritrocitos. ¿Ok? Si se afecta los túbulos, vamos a ver células epiteliales.
En el intersticio, aunque no es frecuente, podemos ver leucocitos. Entonces lo podemos dividir en glomerulares, tubulares e intersticiales. Esta clasificación se me ocurrió a mí, la verdad es que no la encontré en ningún otro lado, pero a partir de esto pueden dividir ustedes de dónde está el daño en el riñón. Y bueno, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Beto, ¿qué es esto? ¿Granuloso? Sí, es un cilindro de células epiteliales. ¿Este de qué? Bueno, tiene mala resolución, pero luego les paso la presentación. Se llegan a ver ciertos gránulos. Si tiene gránulos, ¿qué células son? Dentro de las células. Exacto, leucocitos. ¿Y este qué es? Este es hemático. Exacto. ¿Y este? Este es un cilindro granuloso. Los cilindros granulosos pueden ser acelulares y tener porciones de células. ¿Ok? Entonces, este que es epitelial, si lo vemos, ¿qué vamos a pensar que está afectado? El túbulo. Si vemos este, que está compuesto por leucocitos, ¿qué vamos a pensar que está afectado? Intersticio. Este que tiene eritrocitos, el glomérulo. Y este que es un cilindro granuloso, túbulo. Y bueno, para estudiar un sedimento urinario, de donde lo vean, te va a recomendar que primero hagas un dipstick, una tira reactiva urinaria. Si sale anormal, ya puedes pensar que hay algo que está ocurriendo en la orina y puedes realizar un sedimento urinario. El sedimento urinario se va a dividir en dos porciones. Ya lo vimos por anatomía, que puede ser glomerular, los hallazgos, glomerular, tubular o intersticial. Y también lo vamos a dividir en sedimento blando o un sedimento que esté activo. En sedimento blando va a ser una lesión que va a ser prerrenal, hipovolémica. En el sedimento urinario, ¿ustedes creen que vamos a ver células o no? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Se está afectando el riñón intrínsecamente o está siendo afectado por algo externo al riñón? Está siendo afectado por algo externo al riñón. Entonces, en una fase temprana, ¿qué ustedes esperarían ver en este sedimento? Cilindros salinos, nada más, ¿ok? Que pueden ser producto de la descamación del urotelio, ¿ok? Ya en lesiones tubulares, donde podemos encontrar las células epiteliales, los granulosos, que ellos, el cilindro granuloso o porque característicamente café. En la nefritis, que era la que va a afectar al intersticio, aunque no es común, si ustedes llegan a encontrar un cilindro leucocitario, ese va a ser altamente sospechoso de que está teniendo una lesión intersticial. En el síndrome nefrítico, donde vamos a tener una afección glomerular, podemos ver acantocitos o células rojas. Y en el síndrome nefrótico, aunque con los microscopios que hay aquí no va a ser tan fácil de ver, la verdad es que yo nunca lo he visto, podemos ver gotas de lípidos o cristales de colesterol. Y bueno, este es un estudio que se hizo para ver, a partir de los hallazgos del sedimento urinario, qué tanto riesgo tenían de tener necrosis tubular aguda. Entonces, este va a ser el Pedacel score, donde vamos a dividir del 1 al 3, donde un score de 1 es que no vamos a encontrar nada, un score de 2 es que vamos a tener células epiteliales de 0 o que haya un cilindro granular. Ya con que haya un cilindro granuloso, va a ser un Pedacel a 2. Y 3 es que va a haber células epiteliales de 1 a 5 y va a haber la presencia de cilindros granulares de 6 y 10. Entonces, conforme vemos el score y mientras vamos avanzando, vamos a ver que un score de 1, donde les decía que era un sedimento blando, va a ser principalmente una afección prerrenal. Conforme vamos avanzando, vemos que el número de casos
de necrosis tubular aguda se va aumentando, ¿ok? Y también con la presencia de cilindros granulosos. Y bueno, para las afecciones glomerulares, se van a caracterizar por ser principalmente síndromes nefríticos que van a presentar hematuria. Y hematuria, nosotros en el microscopio la vamos a definir como mayor o igual a 3 glóbulos rojos por campo. Y se va a dividir en tres. Una aislada, que puede ser por ejercicio, una intermitente y una persistente. En estos dos hay que descartar forzosamente alguna patología. Y lo que les mencionaba, ¿no? Va a ser muy característico que si vemos un eritrocito dismórfico, la afección va a ser glomerular. Y bueno, se han hecho diversos estudios en los que se ha buscado un punto de corte en cuál puede sospechar que está teniendo una afección glomerular. Por ejemplo, Saman estudió 40 pacientes en los que, bueno, 82 pacientes en los que iba a estudiar qué tantos eran de hematuria urológica y cuántos eran de afecciones glomerulares, siendo estos probados por una biopsia. Como vemos, ya la presencia de mayor o igual a 10% de los eritrocitos que veamos que sean dismórficos, va a tener una alta sensibilidad, pero baja sensibilidad. Se ha intentado hacer el corte de qué tanto tenemos que observar para clasificarlo como una afección glomerular, y de acuerdo a los últimos estudios, bueno, y otras células que se pueden ver son los acantocitos. Ahorita les voy a enseñar qué es un acantocito, pero un acantocito es una célula que se deforma y tiene desaculaciones al pasar por las penetraciones del glomérulo. Entonces, de acuerdo a los últimos consensos, se estableció que para considerar a una afección glomerular, el porcentaje de eritrocitos dismórficos que tenías que ver era mayor o igual al 50%. Esto va a depender mucho de dónde lo lean, porque hay estudios que dicen que tiene que estar hasta el 80%, pero el que sí se ha estandarizado más es que tiene que haber más del 5% de acantocitos. Y bueno, esta es una imagen de una microscopía electrónica, donde vemos en una parte del glomérulo, tenemos aquí una fenestración y cómo el eritrocito va pasando por ahí. Entonces, cuando sale de aquí, pues, ¿se acuerdan en el internado cuando salían los bebés todos chipotudos? Es lo mismo. Entonces, aquí vamos a ver los eritrocitos. Este va a ser un cilindro eritrocitario. Y ya vieron que esta imagen, ¿cómo vamos a saber que es un eritrocito? Porque va a tener esta imagen en el centro, que nosotros si jugamos en el microscopio va a aparecer y desaparecer, pero va a tener estas especulaciones. Entonces, este va a ser una canchita. Aquí lo podemos ver en un campo oscuro, como una especulación. Y bueno, dentro del estudio de hematuria podemos ver un montón de tipos de células que se van a ver afectadas de acuerdo a las características de la orina. A veces pueden perder su cuerpo celular y llamarse células fantasma, puede haber esquistocitos, estomatocitos, pero el que aquí nos va a importar a nosotros va a ser la presencia de acantocitos, porque, como les mencioné, esto nos va a hablar de afecciones glomerulares. Y bueno, este ya es un estudio muy viejo, es del 91, donde se intentó ver qué células eran principalmente, las que se van a encontrar principalmente de acuerdo a cada sección. Entonces podemos ver aquí que los acantocitos van a estar principalmente en las secciones glomerulares, encontrándose en altos porcentajes, y es a partir de esto por lo que tenemos que hacer un abordaje. ¿Y cómo se diagnostican cuál es el gol estándar de los medulopatías? Adiós. ¿Ok? Entonces, esto nada te puede orientar, ¿ok? Sirve para orientación, no para diagnóstico. Y bueno, a partir de esto podemos encontrar diferentes afecciones. La nefropatía por IgA, ¿cuál es la principal causa de una nefropatía por IgA? No, no sé si ¿eh? Entonces, esta va a ser la enfermedad glomerular primaria más común, va a estar asociada a infecciones de vías respiratorias altas,
Y una hematuria persistente, es decir, que tú lleves el seguimiento del paciente, va a tener 2.8 veces más riesgo de falla renal. Que aparte de esto tiene una proteinuria mayor a 0.65, va a ser de peor pronóstico. La vasculitis por ANCA, hay diferentes scores que te van a tomar en cuenta la hematuria porque tienes que estar estudiando. Por ejemplo, el score de Birmingham te va a tomar en cuenta la hematuria como un dato de actividad. Sin embargo, esto tiene pues algo que no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué no sería tan cierto que este score tome en cuenta todo el tiempo a la hematuria? Porque no toma en cuenta otras causas de hematuria, más que la vasculitis. Entonces, si un paciente tiene hematuria, pero ayer se fue echar a correr 20 kilómetros, pues seguramente va a ser por eso, ¿no? Y no porque tenga actividad de la vasculitis. Pero bueno, en el estudio y el seguimiento de estos pacientes, los pacientes con hematuria persistente, desde su diagnóstico van a tener un riesgo de 3.3 veces más de elevar la creatinina. Y bueno, la nefritis lúpica va a ver característicamente cilindros con glóbulos rojos y este va a ser considerado un marcador de actividad. De hecho, el Colegio Americano de Reumatología va a tomar como un dato de actividad que en el sedimento urinario haya más de 5 glóbulos rojos y más de 5 linfocitos. Esto también va a ser muy variable porque si ustedes leen las guías de tabular, ya no toman en cuenta la hematuria. Y bueno, otras formas ya hereditarias va a ser el síndrome de Alport y el de membrana basal delgada. Y bueno, ya hablando de problemas más intrínsecos como la lesión renal aguda, vamos a ver dos tipos de células que les mencionamos, que son las células epiteliales tumorales renales y los cilindros de las células epiteliales. Si nada más encontramos esto, nos va a hablar de una lesión tubular temprana. Pero si ya vemos cilindros granulosos, que es el SKP o que enseñé, y células epiteliales tubulares, esto ya nos va a hablar de una afección tubular significativa. Y bueno, cuando vemos, pero aquí si vemos células epiteliales, esto va a ser indicativo de necroptosis y esas células se van a estar desprendiendo. Y van a tener diferentes tamaños, pueden ser redondos, ovalados, poligonales o columnares. Y siempre que tengan la duda, porque ahorita que veamos la imagen, es que la imagen es muy similar a un eritrocito, tiene esa misma imagen en el centro. Tienen que comparar un eritrocito que mide más o menos 6 micras junto con una célula epitelial y esta le va a dar el tamaño. ¿Sí? Y los cilindros granulosos que van a ser acelulares o van a tener diferentes cuerpos celulares. Y su forma va a depender del segmento en el que se formó. Se van a formar desde el asa de Henle hasta el túbulo distal. Y los cilindros galinos, que estos van a estar compuestos de hemoglobina, van a estar formados por la asa de Henle y son vistos cuando hay una disminución en la perfusión renal. ¿En qué tipo de sedimento les dije que se podían ver estos cilindros? Suprarrenal, en un sedimento grande. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una célula epitelial que no está dismórfica ni nada, es muy parecido a un eritrocito. Entonces, para compararlo, lo vamos a comparar con un eritrocito, que el eritrocito va a ser de la mitad del tamaño de este cilindro. Más o menos un eritrocito va a ser de este tamaño. ¿Okay? Entonces, si ven esta imagen, tienen duda, traten de buscar un eritrocito o una célula más pequeña parecida. Si lo encuentran, seguramente esto es una célula epitelial. ¿Okay? Y aquí vemos un cilindro granuloso, como vemos, no tiene una forma celular, pero podemos ver diferentes tipos de fragmentos celulares. Y va a estar también formado por proteínas o por cuerpos de glucosa. Y bueno, aquí está ya más detallado el cilindro granuloso, ¿no? Entonces ya si ven esto, seguramente ese paciente está cursando con una necrosis celular aguda. Y este es el cilindro hialino. Ahorita lo vamos a ver nada más como una sombra, no tiene ningún cuerpo celular. Y bueno, la nefritis intersticial aguda también se va a diagnosticar primordialmente por biopsia. Del 10 al 15% de los casos van a ser adquiridos en el hospital y la causa más frecuente van a ser los fármacos. Y bueno,
Esto va a estar caracterizado por un infiltrado inflamatorio, como podemos ver aquí en la imagen, compuesto de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y polimorfos nucleares, y va a estar acompañado de un edema intersticial con tubulitis y fibrosis intersticial. Y bueno, hablando de la nefritis intersticial, Jason, ¿sabes anteriormente en el seguimiento cómo sospechaban de nefritis intersticial con eosinófilos? ¿Y cuál era el corte? Tiene muy baja sensibilidad, exacto. Entonces, si ustedes se ponen a leer, van a ver que hay algunos artículos que mencionan la eosinofiluria como un criterio diagnóstico de nefritis intersticial. Ponían de corte del 3 al 5% de las células que tú vas a observar, pero tiene, exacto, muy baja sensibilidad. Entonces, no te va a descartar cualquier otra razón que tenga eosinófilos. La verdad es que para hacer el diagnóstico de nefritis intersticial es primordialmente por biopsia. Puedes observar infiltrados inflamatorios, pero vas a ver los mismos hallazgos que hay en una necrosis tubular aguda, o sea, cilindros granulosos o cilindros. Pero ya si ves un cilindro leucocitario, pues puedes sospechar en que tenga alguna nefritis intersticial. Que de ahí, de ese lado tenemos una nefritis intersticial. Y bueno, es tan inespecífico que en este estudio se estudiaron a 21 personas en los que tenían este, por biopsia probado una nefritis intersticial y vean cómo es muy bajo los hallazgos que podemos ver, va a ser muy heterogéneo. Entonces, únicamente lo puedes escuchar con el contexto clínico del paciente. Entonces, por ejemplo, si tienes un paciente que está con antibiótico y de repente empezó a elevar creatinina, lo más seguro es que se trate de una nefritis intersticial. Y bueno, dentro de las otras cosas que podemos ver, de esto no quise adentrar tanto, porque la verdad es que es complicado verlo con los microscopios que vemos aquí. Vamos a ver los cristales que van a ser endógenos y exógenos. Los endógenos, el primordial y el que es el responsable de hacer las necrolíticas, van a ser los de oxalato de calcio. Vamos a tener dos tipos. El monohidratado, que lo vamos a ver como unas pequeñas agujas, pueden ser ovoideas, y los dihidratados, que van a tener forma de pirámide, ahorita les enseño una imagen, y van a ser bipiramidales. Y podemos ver otro tipo de cristales, siendo de los frecuentes la cistinuria o algunos exógenos como los de que van a ser también prosterol. Y va a haber también relacionados a fármacos, siendo los principales la sulfadiazina, aciclovir y atazanavir. Y bueno, administraciones exógenas de vitamina C, que se reporta que hasta mayor a 6 gramos pueden formar estos cristales. No se que tome 6 gramos de vitamina C al día. Y bueno, algunos otros como ciprofloxacino y amoxicilina. Entonces, aquí vamos a ver los cristales de oxalato de calcio. Podemos ver que tienen una forma como de aguja. Y aquí estos van a ser los monohidratados y estos van a ser los dihidratados que van a tener una forma de estos son algunos de los cristales, estos que son como en forma de abanico o de pluma los describen, que son característicos de las sulfadiazinas. Y bueno, ¿cómo vamos a preparar nuestro sedimento urinario? Bueno, el sedimento urinario tenemos que hacer una recolección de orina. Idealmente tiene que ser la segunda orina de la mañana, si es que estamos en búsqueda de leucocitos. Y la muestra deberá ser analizada dentro de las primeras 2 horas. ¿Por qué creen que tenga que ser analizada dentro de las primeras 2 horas? Sí, porque se pueden destruir las células que estén ahí por alcalinización de la orina, primordialmente por bacterias. Y si no es analizado inmediatamente, esto tiene que ser refrigerado a 4 grados. También depende de dónde lo lean. Hay artículos que te dicen que nada más tienes de hora y media a 3 horas y lo refrigeras, pero lo ideal es que lo hagan dentro de las primeras 2 horas. Entonces, de esta muestra de orina se van a tomar 10 mililitros de orina y se van a centrifugar de 400 a 500 G, que va a significar de 1500 a 2000 revoluciones por minuto. Entonces, sí es importante que sepan la centrífuga donde están metiendo, cuántas revoluciones por minuto tiene, y este se tiene que hacer por al menos de 3 a 5 minutos, para que los elementos formes de la orina se vayan al fondo de esta misma.
Entonces, ya que tenemos el tubito, ¿alguien ha hecho sedimento urinario? Claro, las centrifugas y luego. No, pero antes de. No, ya lo centrifugaste. Sacas el tubo y ¿qué haces con ese tubo? Y dejas. Y de hecho, si, los que ya lo han hecho, no sé si han visto que abajo queda como un botón que parece pus, esa cosa. Pero si han visto que queda bajito como un sedimento, se ve más turbio. Entonces, eso se tiene, idealmente tienen que ser 10 mililitros. Aquí nunca se hace de 10 mililitros, pero se tiene que dejar en la última porción y esa porción es la que se va a pipetear y es esto lo que se llega a ver. Y bueno, ese sobrenadante lo van a pipetear una gota y la van a colocar en un portaobjetos. Y van a cubrir el mismo con un cubreobjetos. Primero van a hacer un barrido rápido con 10 aumentos en busca de zonas que tengan material. Tienen que buscar también en las zonas que estén aledañas a las orillas del cubreobjetos, porque luego ahí es donde hay más partículas. Y posteriormente se va a cambiar a 40 y se contabilizan las células y cuerpos en al menos 10 campos. Hay artículos que también dicen que va a ser en 20 campos, pero pues idealmente va a ser en 10 campos. ¿Ok? Entonces, Humberto, ¿cuánto tiempo se tiene que centrifugar la muestra? 3 o 5 minutos. ¿Y cuántas revoluciones idealmente tengo que poner en la centrífuga? No, no, ¿qué voy a decir? Son de 1500 a 2000. ¿Ok? Y bueno, eh, como les mencioné, vamos a tener dos tipos de sedimento. Va a ser el sedimento blando, que va a ser acidular, y se van a poder observar algunos cilindros hialinos. Y va a ser muy característico de las lesiones prerrenales, ¿ok? Entonces, si tú ves un sedimento blando, tú corroboras con diferentes métodos que tu paciente no está eh, congestivo, ¿qué es lo único que le falta a este paciente? Volumen, ¿ok? Entonces, este tipo de sedimentos así los puedes tratar, ¿ok? Únicamente le falta volumen. Y vamos a tener un sedimento activo que pues el tubo va a estar en gamas, ¿no? Va a tener múltiples células donde podemos ver eritrocitos, leucocitos, cilindros dianinos, cilindros rojos o cilindros o células epiteliales. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Azalea, ¿pueden ver mi caso? ¿Cuál crees que sería primero la causa para elevar creatinina? David, pues tiene varios insultos, ¿no? Tanto
hemodinámicos como intrínsecos, ¿no? El uso de antibióticos. ¿Qué score le darías? ¿Mm? ¿2? Te invito a checar tu... Tiene 3. ¿Ok? Usando los datos de clínicos del paciente y los estudios de orina, ¿cuál consideras que sea la causa de la elevación de creatinina? A ver, tú, Seba. ¿Y por qué no sería nefritis intersticial? No. La esterasa leucocitaria aparece únicamente en gestación. Bueno, puro cultivo negativo. Vamos a seguir. ¿Por 3 días? ¿No es? Ujú. Jason, ¿tú qué opinas? Sí. Entonces, ¿de qué les dije que era altamente sospechoso? Ficticio. O sea, no es patognomónico, pero sí tienes que sospecharlo. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente tiene varios insultos. O sea, eh, inicialmente elevó la creatinina de 1.3 a 1.9, seguramente por las alteraciones hemodinámicas, y empezó tratamiento con un antibiótico. Empezó a elevar la creatinina. ¿Ok? Entonces, no dejo de ver. Entonces, a pesar de que se continuó con el tratamiento, se recuperó la perfusión y continuó elevando creatinina. Entonces, sí, no descarto que tenga una reacción infectada aguda, pero la principal afección que tiene es la creatinina, aunque Sebastián esté de acuerdo. ¿Y cuál de los siguientes hallazgos para la nefritis? Ya no se utilizan porque tiene muy baja especificidad. Entonces, ninguno. ¿Ok? O sea, lo sospechas por el antecedente de los pacientes y lo puedes sospechar por la presencia del cilindro necesitario, pero ninguno es patognomónico de la enfermedad, únicamente sospecha. ¿Ok? Entonces, Simona, ¿qué es? ¿Qué más? Porque tienen las circulaciones, ¿eh? Exacto, es una cartosita. Entonces, si tú lo ves y aparte ves esto, ¿qué es esto? No. Ujú. Entonces, ¿dónde piensas que está afectado el riñón? Primero. Este, Pedro, ¿qué es esto? Es una célula epitelial. Y si tuvieras, y si tienes duda, ¿qué es célula epitelial o no? ¿Qué es? ¿Y esto qué es?
o sea, el número de células de teléfono. ¿Sí? Y si de repente te sale eso, y la verdad no lo sé. Muy bien. ¿Y qué pensarías que tiene ese paciente? Y luego, Mariana, ¿y ves esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, eh, el seguimiento urinario nos puede dar mil cosas que podemos encontrar, ¿no? A veces podemos observar parásitos, bacterias y demás. Este es un caso como interesante. Es de un paciente de 30 años de edad que estuvo yendo al médico general con repetidas aplicaciones. Le hacían urinalysis, me reportaban leucocitos y eritrocitos, nada más. Entonces, a un doctor se le ocurrió, dijo, pues le voy a hacer un seguimiento a ver qué encuentro, porque ya lo tratamos, ya tuvimos estudiado las causas, y continúa con la disuria y con el dolor abdominal. Esto es la larva de de un escarabajo que vive en las alfombras. Entonces, no saben exactamente cómo se infectó el paciente, pero la vejiga estaba llena de estas larvas. Y pues, bueno, con esto quiero que vean cuál es como la importancia del sedimento urinario para que cuando ustedes ya les reporten un sedimento, les digan, tuvo un Perazela de tal o de tal, puedas establecer un pronóstico en tu paciente y qué tanto riesgo tiene de progresar. Y también los diferentes hallazgos que pueda haber y que sepas más o menos identificar dónde viene la lesión y cómo la tienes que tratar. ¿Okay? Hay muchos estudios en los que se ha visto que puede seguir un paciente con sedimentos urinarios. Por ejemplo, un paciente que hizo una lesión renal aguda, en la que tú por seguimiento ves que tiene un peroxela de 3 y lo quieres tener en seguimiento por esa necrosis tubular, puedes hacerle sedimentos rutinados para ver cómo va mejorando esa lesión. Hay varios estudios en que han comparado, por ejemplo, Enegal con los hallazgos en el sedimento y son compatibles. Si tu sedimento va mejorando, lo más seguro es que tus marcadores vayan bajando. Entonces, el sedimento va a ser diagnóstico y pronóstico. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Pregunta, comentario. Y bueno, pues ese es el trabajo. Sí. Y bueno, pues sería todo.